Gracias. ¿Deja contarlo? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Vamos prendiendo las cámaras, chicos, por favor.
Los que faltan, vamos prendiendo la cámara, por favor. Por favor, vamos prendiendo las cámaras, los que faltan.
Listo, chicos, entonces muy buenos días para todos. Ya no les vuelvo a insistir que prendan la cámara, ya las personas que la prendieron, gracias. Los que no igual, entonces ya hago el registro acá. Eh, Alfonso Caraballo, Juan David está. Sí, señor. Gracias. Arango, Deni Mauricio. Presente. Ayala Rico, Paula Valentina. Presente. Bravo Cárdenas, Alejandra. Presente. Ya. Camacho Lancheros, Joel Santiago. Presente. Cárdenas García, David Felipe. Presente. Serinza Méndez, Dylan Felipe. Serinza no está. Listo. Cruz Méndez, Santiago. Ahí está conectado. Díaz Quiñones, Cristian Felipe. Presente. Garay Álvarez, Jonathan Javier. Garay. No está. Gómez Cortés, Sheila. Presente. Ladino Forero, María Alejandra. Presente. Ladino Talero, Michael Alexander. Presente. Martínez Sánchez, Sara Sofía. Presente. Martínez Torres, Carla Sofía. Martínez, Carla no está, no la veo. Carla no está. Mayorga Ávila, Laura Daniela. Presente. Meneses Andrade, Jessica Dalila. Presente. Morales Convita, Andrés David. Presente. Organista Parra, Lady Joana. Presente. Orozco Guzmán, Giselle Dayana. Presente. Ortegón Guacaneme, Sebastián. Presente. Pinto Castillo, Luna Nicole. Presente. Rodríguez Quintero, Luisa María. Presente. Rojas Morales, Karen Natalia. Presente. Romero Betancourt, María Alejandra. Presente. Rubio Aguirre, Daniel Fernando. Rubio no está, no está. Listo. Silva Ávila, Juan Sebastián. Nunca se conecta, creo. Sotelo Puerto, Karen Jimena. Presente. Vargas Castro, Emilio Vanessa.
Vargas. Listo. Vargas Pulido, Talia Viviana. Presente. Listo. Listo, chicos, nuevamente muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase de filosofía para avanzar pronto. ¿Alguno tuvo inconvenientes con la realización del taller evaluativo número 3, 4? ¿No? ¿No? Listo, chicos. Entonces hoy vamos a ver un tema nuevo, un tema un poco, pues no nuevo, un tema de continuación, perdón, que es relacionado a la lógica aristotélica. ¿Qué estábamos diciendo que era la lógica, chicos? ¿Me pueden ayudar a recordar, por favor? ¿Qué es lógica? Era como la forma de razonar que tenía una persona de acuerdo a un pensamiento que la misma tenía. Listo, muy bien. Giselle, eso está bien. ¿Alguien más se acuerda qué es lógica, chicos? Las formas del pensamiento humano. La forma en que estructuramos nuestro pensamiento. La clase pasada vimos dos tipos de lógica. ¿Cuáles fueron? Formal e informal. Muy bien, Santiago. ¿Y cuál era la formal, chicos? ¿Se acuerdan? La formal empleaba ¿qué? Argumentación. Empleaba premisas, muy bien, pero específicamente eso de las premisas se llama ¿qué? Argumentación. ¿Cómo, Santiago? No te escucho. Argumentación. No, la argumentación es lo último, pero tienes razón, sí hace argumentación. ¿Cómo se llama todo el sistema que emplean para elaborar premisas y llegar a conclusiones? ¿Los enunciados? No. Los enunciados son las frases, pero todo el conjunto de ese sistema se llama ¿cómo? Listo, chicos, les ayudo. Se llama un método. Recuerden que es un método a través del cual se establece una serie de pasos para llegar al conocimiento. Entonces, se diferencia entre la formal y la informal es que la formal emplea el método, la informal no tiene un método estructurado. Entonces, la formal elabora premisas para llegar a una conclusión. Como decía Santiago, esa conclusión se vuelve un argumento. La lógica informal es solo ¿qué? ¿Qué es la lógica informal? Pues serán enunciados o premisas sin una estructura. Más que premisas y más que sin estructuras, acuérdate que son argumentos. O sea, es la elaboración de argumentos. Porque como tal no son premisas. Si yo tengo un argumento, tú tienes un argumento, lo debatimos, eso es filosofía, eso es lógica informal. No necesitamos premisas, no necesitamos una inferencia, o sea, hacer un orden, un método. No, simplemente tú tienes un argumento, yo tengo otro, nos sentamos a discutir y de esa discusión sale unas conclusiones, de esas conclusiones sale un nuevo argumento. Eso es lógica informal. O sea, no se establece algo. Puede ser más válido mi argumento, puede ser más válido tu argumento, pero pues como tal la lógica no tiene una estructura como tal. ¿Listo? Chicos, para hoy vamos a ver lo que es la lógica aristotélica. Entonces, vamos a verla ya teniendo claro que es una lógica formal y una lógica informal. Vamos a entrar a ver la lógica aristotélica. ¿Cuál es el papá de la lógica? Aristóteles. Muy bien. Aristóteles es el papá de la lógica, ¿sí? ¿Por qué es el papá de los pollitos? Porque el tipo se la ideó para estructurar el pensamiento y para enseñarnos a nosotros a pensar. ¿Listo? Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a verlo en tres partes. Vamos a ver cuáles son la crítica de las ideas, es decir, cuál es la crítica a Aristóteles. Vamos a ver en qué consiste un poco la lógica aristotélica y vamos a verlo desde la metafísica, ¿sí? Chicos, ¿alguno sabe qué significa metafísica? Que tenga presente qué significa metafísica. No, no.
Creo que es como la ciencia que estudia la física con lógica o algo así. No, Sebastián, no. Dale y ahorita la vamos viendo, ¿listo? Pero para que entendamos el término, meta significa más allá de la física, es decir, lo que está más allá del objeto, de lo físico. Eso significa metafísica, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente, la metafísica, Aristóteles la llamó lo que está más allá del objeto. Es decir, un ejemplo, yo tengo una cinta, pero ¿qué está más allá de la cinta? Es decir, porque sé que es cinta, porque no sé qué es un ejemplo, un celular, un muñeco, en fin, porque sé que es cinta. Es decir, cómo sé o cómo mi mente abstrae elementos de esto y los lleva al razonamiento. Eso es metafísica, estudiar qué hay más allá del objeto. Y así con el ser humano, ¿qué hay más allá del ser humano? El ser humano simplemente es carne y huesos. ¿Qué es eso del alma? ¿Qué es eso del ser? ¿Qué es eso del pensamiento? Pues todo eso es metafísica. Yo no puedo ver esos elementos que les acabo de mencionar. Listo, chicos. Empecemos con lógica aristotélica. Empecemos con las críticas de Aristóteles. Entonces, Aristóteles estaba en contra de la duplicidad de mundos. Entonces, ¿qué era la duplicidad de mundos? Recuerden que con Platón hablábamos de que existe el mundo material y el mundo no material o el mundo de las ideas. Entonces, el mundo de las ideas, según Aristóteles, no existe. Si ustedes recuerdan cuál fue el profesor de Aristóteles, ¿quién me colabora con ese dato histórico? Platón. Muy bien, Michael. El profesor de Aristóteles fue Platón. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Fui yo, profe, no sé, no, a ver quién. Ah, David, qué pena, es que Bueno, sí, yo, profe. yo, yo miro rostros. Ah, Listo. Platón, perdón, Aristóteles va a ir en contra de Platón porque va a descartar ciertas ideas que él decía y que estaba, pues para Aristóteles, según Aristóteles, estaba equivocado. Recuerden, chicos, que la filosofía y lo que yo trato de enseñarles a ustedes, nunca es a que ustedes piensen como yo o que ustedes, ay, lo que el profesor Manuel, no, no, no. Ustedes tienen que aprender a pensar igual que Aristóteles y Platón, igual que Sócrates y Platón. Aristóteles estuvo en contra de su propio maestro al postular nuevas formas de razonamiento que explicaban el mundo de otra manera. Entonces, él estaba en contra de la duplicidad de mundos. ¿Cuál es la duplicidad de mundos? La idea de que existe un mundo material y un mundo de las ideas. Aristóteles dice, eso es mentira, Platón estaba equivocado, o sea, mi maestro estaba equivocado. Él dice que existe un solo mundo. Entonces, por eso dice, el mundo de las ideas no explica todo, dirá Aristóteles. Dice, tampoco las ideas permiten explicar el origen, el devenir y los cambios de las cosas, puesto que son eternas e inmutables. Entonces él dice, ese tal mundito de las ideas que Platón planteó, ese mundo de las ideas que Platón menciona, no me ayuda a mí a explicar por qué hay objetos que cambian, por qué hay objetos que se ven de otra manera, por qué los objetos constantemente son alterados. Sí, Platón explicó que existen las ideas, existe el mundo material, pero dirá Aristóteles, pero eso no es suficiente para explicar o entender el mundo. Entonces, por eso él dice, estoy en contra de la matematización de la teoría de las ideas. Según Aristóteles, las ideas no pueden ser números porque los números no pueden ser sustancias de ningún tipo. Partamos del hecho entonces con esto que Aristóteles estaba en contra de Platón en la forma de que Platón explicaba el mundo de las ideas y el mundo material. Para Aristóteles solo existe este mundo, es decir, Aristóteles dice, solo existe lo que podemos observar, solo existe lo que podemos ver, solo existe lo que está a nuestro alrededor. No hay nada más allá, dirá Aristóteles. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Preguntas con esa idea? ¿Algo que no hayamos entendido? ¿No? Listo, chicos. Vamos a Profe, entrar. ¿puedo volver la diapositiva? Por ¿Cómo favor. no, hombre? Esa es la diapositiva. Con Aristóteles ahorita vamos a entrar a ver, chicos, la idea de que el mundo está como nosotros lo conocemos, pero este mundo sí surge cambios, sí presenta cambios. Entonces vamos a entrar a analizar esos cambios, ¿listo? Vamos a ver cómo Aristóteles nos plantea esos cambios, ¿listo? Santiago, voy a avanzar, ¿listo? Gracias.
Entonces, lo primero que vamos a entrar a ver es la lógica aristotélica. ¿En qué consiste ese tipo de lógica? ¿Cómo Aristóteles logra cambiar todo el pensamiento de Platón? Entonces, partamos estas ideas, ustedes las van a escuchar de aquí en adelante, yo creo que hasta que se gradúen de la universidad, que hay dos, según Aristóteles, y pues hoy en día la ciencia lo sigue comprando, existen dos tipos de formas de conocer el mundo, es decir, dos lógicas para conocer el mundo. Ambas sirven para, miren la palabra, chicos, ¿cuál es la diferencia entre aprender y aprehender? ¿Quién me explica la diferencia? Entre aprender y aprehender. ¿Ninguno me acuerda cuál es la diferencia? Listo, chicos. Entonces, partamos del hecho que aprender sin H intermedia es el hecho de memorizar o grabar algún conocimiento. Eso es aprender. Y aprehender con H intermedia es de aprender de tomar. Es decir, yo aprendo el lápiz, lo tomé. ¿Sí? Son dos conceptos muy diferentes. Por ejemplo, un policía puede decir, yo aprendí al ladrón, es decir, yo agarré al ladrón. ¿Por qué es importante entender esa diferencia acá? Porque a partir de esa diferencia es que nosotros vamos a entrar a ver la lógica aristotélica. La lógica aristotélica nos plantea dos formas de aprender la realidad, es decir, dos formas distintas de cómo nosotros conocemos el mundo, cómo yo aprendo, cómo yo tomo la realidad. Entonces, por favor, esto tomen apuntes, que no se les vaya a olvidar, que, ay, que se me olvidó. Entonces, ambas sirven para aprender, es decir, para tomar la realidad como la vemos. El primero, pues no hay orden, podemos partir de la inducción o de la deducción. La inducción es partir de lo particular a lo universal. ¿Qué es partir de lo particular? ¿Recuerdan qué es lo particular, chicos? ¿Alguien recuerda qué es lo particular? Pues lo que es en sí, ¿no? O sea, sí, lo que es en sí. Listo. Replanteémoslo como que es la idea más pequeña de un todo. Por ejemplo, si yo hablo de la naturaleza, eso es un universal. Pero si yo hablo del girasol, es un particular. Es una parte pequeña de un todo. Es decir, si yo hablo de Sofía Martínez, es un particular. Y si yo hablo de las mujeres, ya es un universal. O por ejemplo, yo hablo las estudiantes, sigue siendo un universal. ¿Claros hasta ahí, chicos? El particular es la idea más sencilla. ¿Qué nos plantea Aristóteles con esta idea entonces? Nos dice él, nosotros podemos conocer de lo particular a lo universal. Es decir, yo puedo partir de eso pequeño, es decir, de la experiencia que yo tengo con, no sé, un ejemplo, con la experiencia que yo tengo con mi perrito se llama Firulais, yo parto de mi experiencia con Firulais para decir que así son los perros en general. Entonces, eso es partir de una inducción de lo más pequeño hacia lo más grande, ¿sí? Y hay otro sistema que dirá Aristóteles, que es la deducción, que es todo lo contrario. Es partir de lo universal para llegar a lo particular. Entonces, si yo hablo de los perros, y yo digo que Firulais es un perro, entonces Firulais goza de todas las facultades de los perros. Eso es deducción. ¿Por qué es importante entender estos dos métodos, chicos? ¿O por qué es importante entender estas dos partes dentro de la lógica aristotélica y dentro de la lógica como tal, de la lógica formal? Recuerden que estábamos hablando de dos lógicas, formal e informal. Aristóteles es el padre de la lógica y plantea la lógica formal. Entonces él empieza a estructurar cómo nosotros podemos estructurar nuestra mente para llegar al conocimiento. Entonces partimos del pensamiento, podemos partir de lo inductivo, es decir, de lo más pequeño a lo más grande, o de lo deductivo, de lo más grande a lo más pequeño.
Esto no simplemente se aplica para la lógica, sino que se aplica prácticamente para la vida y cada vez que ustedes quieran hacer un estudio o acercarse a cualquier forma de conocimiento, pueden partir de la experiencia particular y de la experiencia universal. Giselle, la lógica informal viene a ser un proceso ya más posterior a Aristóteles. La lógica informal viene a darse ya a partir de la Edad Media, con lo que veíamos con los escolásticos, la filosofía patrística. Ellos son padres de la lógica informal, porque ellos no planteaban una idea central, sino un argumento. Un ejemplo, Dios creó el universo, eso es un argumento, ¿sí? Y empezaban a debatirlo con otros, y así se daba esa lógica informal. Pero Aristóteles es el padre de la lógica formal. El tipo estructuró la lógica y el pensamiento de una forma muy organizada para que nosotros lo entendiéramos. En su famoso libro, pues si alguna vez lo quieren leer, llamado El Organón. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, partiendo de esos principios, la lógica funciona de esa manera. Yo parto de lo particular a lo universal y de lo universal a lo particular. Aquí tenemos un silogismo lógico que es el más usual, que es el más usado por Aristóteles, que nos dice, todos los hombres son mortales. Ahí estoy partiendo, esto es un proceso deductivo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de lo universal. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, Sócrates es un mortal. Parto de lo universal hablando de todos los hombres y termino hablando de Sócrates. De lo deductivo a lo inductivo. Ahora, yo puedo hacer lo mismo de manera inductiva. Yo puedo decir, Sócrates es un mortal, Sócrates es un hombre, por lo tanto, todos los hombres son mortales. Yo puedo invertir este tipo de lógica, ¿sí? Para conocer. Yo de la experiencia con un solo sujeto puedo partir a la experiencia universal de todos los sujetos. Chicos, ¿claros hasta ahí? ¿Entendido la deducción y la inducción? Esa inducción se da constantemente cuando ustedes tienen la experiencia de leer un libro, de leer algo, ustedes hacen un pensamiento inductivo, parten de eso particular para llegar a una idea más universal. O cuando vemos un tema en general, partimos de lo universal para ver algo particular. Si ustedes se dan cuenta, nosotros los docentes, y más que todo la escuela, la escolástica, la escuela como tal, siempre usa un método deductivo. Los profesores empiezan explicando un tema a nivel general, después explican las partes, después explican, no sé, las funciones y después resultan explicando el caso más pequeño, ¿sí? Un ejemplo, hablemos de sociales. La Segunda Guerra Mundial es un tema general. Entonces después empiezan a partir las causas de la Segunda Guerra Mundial, después personajes de la Segunda y después llegamos a hechos concretos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y se puede hacer a la inversa, a partir de un hecho particular de manera general. Igual en biología. Vamos a ver, no sé, los animales vertebrados. Entonces, los vertebrados, características de los vertebrados, cuáles son los vertebrados y miramos qué tipos de vertebrados existen. Entonces, existen los vertebrados de esta manera, los vertebrados de la otra. Siempre todo el conocimiento, esto es por eso se llama lógica aristotélica, es una forma de conocimiento, una forma de estructurar el pensamiento que se da para que nosotros conozcamos la realidad. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. Vamos a terminar con el tratado de la metafísica. Entonces, decíamos que la metafísica era todo aquello que estaba más allá de la física. Es decir, Aristóteles se dio a la tarea de pensar, de organizar su mente, de organizar digamos así, el conocimiento para estructurar las ideas. Es decir, si yo veo un objeto físico, ¿qué hay más allá del objeto? ¿Qué percepción puedo tener yo de ese objeto? ¿Cómo puedo aproximarme yo al razonamiento de ese objeto? ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la cinta. Sí, la cinta como objeto material, como objeto físico, no me proporciona conocimiento. El conocimiento lo tomo yo, lo aprendo. Es decir, recuerden, la idea de aprender, yo me robo la idea de un objeto y la introduzco en mi mente. Esa es la idea de la metafísica, ver más allá del objeto, ¿sí?
Al igual pasa con muchos otros elementos. Por ejemplo, ya les compartí a ustedes, la matemática es un ejercicio metafísico, ¿sí? Los números no existen. Los números son representaciones de objetos, pero yo nunca he visto un 1, nunca he visto el 7. Ay, mire ese 100 caminando en la esquina. Ay, mire ese 1000 allá. No, 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 no. Los números hacen parte de esa metafísica, hacen parte de esa representación. Al igual las letras. Yo nunca he visto una letra caminando. La letra es una representación física de un objeto. Por ejemplo, cinta, cuando yo me refiero al objeto, la palabra cinta es una representación, es algo que está más allá de la física, ¿sí? Si yo le digo, no sé, cartuchera, la cinta no se va a poner triste, me dijeron cartuchera, me trataron mal. No, porque la cinta como objeto no tiene ese razonamiento. Soy yo como sujeto que me doy a la idea de conocer el objeto. Esa es la idea metafísica en Aristóteles. Por eso la imagen que puse es más intencionada a eso. Es decir, lo que está más allá. Está el tiempo, está el espacio, todas estas ideas que están mucho más allá de la materia. Ahora, ¿qué es la metafísica? Entonces, ya partiendo de que es eso que está más allá de lo físico, Aristóteles plantea las categorías supremas del ser. Para Aristóteles hay formas de ser. El ser se dice de muchas maneras. Sí, recuerden, el ser no es algo físico, es algo que está más allá de la material. ¿Sí? El ser se dice de muchas maneras, pero todas se refieren a una misma, a una forma primordial, al ser propiamente dicho, la sustancia. Es decir, todo objeto, es decir, todas las cintas comparten una sustancia. Todas son cintas, pero existe la cinta de enmascarar, existe la cinta transparente, existe la cinta ancha más delgada, existe la cinta para, no sé, la cinta de colores, ¿sí? Aunque todas son cintas, cada cinta tiene sus características. Lo dirá Aristóteles, cada cinta tiene sus categorías, ¿sí? Cada cinta tiene sus categorías. Igual suceden con los seres humanos. Todos los hombres somos iguales, físicamente hablando, todos tenemos pelo, ojo, nariz, boca, brazos, bueno, en fin, ¿sí? Pero cada sujeto varía de acuerdo a sus categorías. Profe, ¿y a los que le faltan los piecitos, entonces qué? ¿Dejan de ser hombres? No, siguen siendo hombres en sustancia, pero desde sus categorías cambian. ¿Mm? ¿Claro hasta ahí? ¿Más o menos entendía la lógica? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Por qué difiere esto de la idea de Platón? Recuerden que Platón decía que existe un solo mundo de las ideas y existe unas solas ideas. Con Aristóteles se vendrá a decir todo lo contrario. No, existe la sustancia, es decir, el sujeto, el elemento, y ese elemento se diferencia de otros elementos por sus categorías. Entonces, todas las demás formas de ser son las modificaciones o accidentes de la sustancia. Existe la sustancia como tal, el elemento, existe en cantidad. ¿Cuánto de hombre hay? Hay 2 metros de hombre y 100 kilos de peso. Cualidad, qué es bueno, qué es malo, qué es listo, qué es esto. Relación, que el hombre tiene estas características que no la tiene. El lugar en el que el sujeto está, el tiempo en el que está. No es lo mismo yo hablar de, un ejemplo, del Michael de hoy, a hablar del Michael de hace 10 años. ¿Sí? O al Michael de hace, bueno, Michael no tiene más de 20 años, de hace 15 años. ¿Sí? Porque Michael de hace 15 años era un bebé. Ahorita el Michael de 17 años, 16, 17 años, es un hombre que tiene unas características, que tiene un comportamiento. El tiempo, la posición, posesión, acción, pasión. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Entendimos la lógica aristotélica? Que nos plantea 2 formas de conocer los objetos, inducción y deducción, que nos plantea que el sujeto o todos los elementos son sustancias y que las sustancias se dividen en categorías. Cada sustancia la diferencia una categoría. ¿Mm? ¿Pregunta, chicos? ¿Nada? Listo, chicos. Entonces nos vemos ahorita en lengua castellana. Que tenga buen día. Cualquier duda ahorita la pueden hacer. Bueno, chao, chicos.